Les envié, yo ya les envié por Ciu Guaraní, confírmenme si les llegó la bibliografía de la unidad 1, estos capítulos de libros que no se pueden subir en comunidades, y les envié también lo de la unidad 2, ¿puede ser? No sé si estuvieron viendo sus correos. Ok, bien, entonces llegó a destino. Esa era mi duda, si les había llegado o no el material de la unidad 2, ¿sí? Creo que me habían consultado, me habían enviado un mensaje. Yo siempre voy a recomendar, obviamente, todo lo que es material, lo que está en comunidades, más lo que les pueda enviar yo, ¿sí? No se salgan de ese material, ¿sí? Por el momento. Cualquier cosa, cualquier modificación en la bibliografía o si se incorpora algún material nuevo, se los comunico, pero vayan guiándose con ese material para preparar en primer lugar el parcial, que si mal no me equivoco, es en octubre, ¿sí? El mes que viene. Pues no sé si ustedes tienen fecha ya del parcial. ¿Sí? Creo que no. Por ahora ninguna fecha. No, bueno, vayan preparándose para la semana que va del 18 al 22 de octubre. Vayan calentando motores, vayan preparándose tranquilos, tienen un mes todavía, ¿sí? Para esa ¿Qué fecha. unidades Yo después entraban le entonces voy para el a... parcial? ¿Cómo? ¿Qué unidades entraban en el parcial? Todavía no está bien definido. Seguro unidad 1 y 2. Vamos a Ok. ir viendo cómo avancemos con los temas, probablemente entre algo de la unidad 3. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero ya les voy diciendo que unidad 1 y 2, la unidad 1 vayan leyéndola, tranquilos, ¿sí? Todo lo que vimos de la unidad 2 también. Hoy la idea de esta clase es, en estos minutos que nos quedan, hasta las 19 horas tenemos hoy, es cerrar la unidad 2, ¿sí? Con lo que veamos hoy. Nosotros la semana que viene no tenemos clases, ¿sí? Es semana de mesa de exámenes en la Facu, así que no tenemos clase. Vamos a retomar recién la semana del 27, ¿sí? O sea, toda la semana que viene no vamos a dar clase. Bien, bueno, comenzamos. ¿Alguna duda de lo que estuvimos charlando en la última clase? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Quieren que lo refresquemos? Si no, comenzamos. Prendemos motores y bueno, bienvenidos al maravilloso mundo de la economía. Bien, arrancamos. Nosotros la última clase analizamos, digamos, tres corrientes de pensamiento económico, tres grandes aportes. ¿Bien? Vimos la fisiocracia, las principales características o aportes a la ciencia económica. Analizamos algunos aspectos de lo que se considera la escuela clásica inglesa, ¿no? Acuérdense ahí siempre de Adam Smith y David Ricardo, los principales exponentes de la escuela clásica inglesa, y cerramos con Marx, que Marx tenía una visión totalmente negativa del desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Él veía una explotación de una clase por otra, ¿no? Ahí teníamos los capitalistas. Ahí en lugar de haber tres clases, como decían los clásicos, había dos, ¿sí? Teníamos los capitalistas de un lado, los trabajadores del otro, ¿sí? Y había una disputa, una explotación del capitalista, acuérdense del concepto de la plusvalía, ¿no? El rol del Estado, que tiene, o la visión que tiene el Estado para cada una de estas corrientes, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente, que pensaban los mercantilistas con respecto al Estado, los fisiócratas, los clásicos, Marx, ¿sí? Eso vayan teniéndolo presente, vayan leyéndolo con la bibliografía. Yo les recomiendo primero que agarren la bibliografía de cátedra y después sí vayan a los capítulos de los libros, ¿sí? Yo les fui pasando. La publicación de cátedra es una especie de un bosquejo, es un esquema, es una estructura de la materia, ¿sí? Pero ustedes tienen que profundizar con la bibliografía complementaria, ¿sí? No se queden únicamente con lo que está en comunidades, ¿sí? Profundicen con los capítulos de los libros. Bueno, comenzamos. Tema de la clase de hoy. Hoy vamos a ver otros dos grandes aportes, ¿no? De dos corrientes de pensamiento económico. Uno se ha dado en llamar los neoclásicos, ¿sí? Después vamos a ver quién va a aparecer en escena, y con lo que veamos hoy vamos a dar por cerrada la unidad 2. Nosotros cuando retomemos después de la semana que viene, que no hay clases, vamos a
ver algunas actividades, vamos a repasar un poquitito todos los contenidos de la unidad 2, para ya cerrarlas y avanzar con la unidad 3, ¿sí? Bueno, vamos a nuestra línea histórica, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces habíamos analizado en nuestra última clase, habíamos llegado a la escuela clásica, ¿no? Analizamos la escuela clásica. ¿Ustedes están viendo lo que estoy presentando? Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Empezaron a ver? Bien. Entonces, ¿dónde situamos la escuela clásica? Siglo XVIII, ¿no? Plena revolución industrial, la revolución francesa, ¿sí? Una serie de cambios que se está dando toda Europa, principalmente en Francia e Inglaterra, ¿no? Inglaterra, la revolución industrial, la revolución francesa, ¿no? Las ideas de libertad, de igualdad, ¿sí? El surgimiento del liberalismo económico, ¿no? La escuela clásica, nuestros representantes Smith y Ricardo, dijimos. Después avancé un poquitito más, ya me metí en el siglo XIX, ¿no? Ahí vimos la teoría marxista, ¿no? Carlos Marx, su representante más importante, ¿no? Su libro se titulaba El Capital, ¿no? La crítica a la economía eh, política, ¿no? Esa crítica a toda la escuela clásica inglesa, ¿no? Esta idea del liberalismo, de las bondades del capitalismo, ¿no? Ese crecimiento sostenido, que a todos le iba a ir bien, y yo me guío por mi egoísmo, y todos seguían por su egoísmo, la mano invisible nos iba a trasladar al bienestar social, ¿no? Marx rompe con esa idea. Para Marx, el sistema capitalista me lleva a la explotación, ¿sí? A la extracción de la plusvalía del trabajador por parte del capitalista. Bien, bueno, hasta ahí llegamos la clase pasada. Hoy vamos a avanzar un poquitito más y me voy a adentrar, obviamente, si estamos en el siglo XIX con Marx, vamos a seguir en el siglo XIX. Mediados del siglo XIX, ¿sí? Aparece otra corriente de pensamiento económico, la teoría neoclásica, ¿sí? ¿Quiénes son los neoclásicos? Bueno, en primer lugar, si yo les pregunto, ¿qué significa ese prefijo neo? ¿Qué es neo? Pues lo voy a dividir en dos esa palabra. No. Neoclásicos. Nuevo, ¿Qué? ¿Cómo? nuevo. Nuevo. ¿Sí? Nuevo, clásico, son los nuevos clásicos, podríamos pensarlo. Son personas, economistas en realidad, que van a defender muchas de las ideas de sus predecesores, los clásicos. Y ahora vamos a ver qué piensan los neoclásicos, cuáles son los aportes de los neoclásicos a la ciencia económica. Entonces dijimos, bueno, estamos mediados del siglo XIX, 1870, podríamos pensar, y acá no hay un solo economista, hay varias personas que forman parte de esta escuela de pensamiento. Tenemos, por un lado, a Stanley Jevons, un inglés. Desde Austria llega Karl Menger, y en Francia hay una persona que se llama Leon Walras. Podríamos pensar que estas personas en realidad no se conocieron entre sí. Son personalidades, son economistas de diferentes países, pero que por diferentes caminos llegaron a un conjunto de teorías que son muy parecidas, son homogéneas entre sí, ¿sí? Coinciden en muchos de los postulados, uno y otro. Pero por eso se los engloba a todos dentro de la misma escuela, ¿sí? Pero no son todos del mismo país, son de diferentes países, proceden de diferentes nacionalidades, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué va a pensar esta escuela? Esta escuela, obviamente, que surge en el siglo XIX, se va a fortalecer mucho más en el siglo XX, porque en el siglo XX va a aparecer quizás el representante más importante de esta escuela, que es Alfred Marshall. Alfred Marshall es un economista británico, ¿no?, del Reino Unido, que se lo considera como el representante más importante de esta escuela. Por un lado. Por otro lado, lo que deben tener presente de esta escuela de pensamiento es que los neoclásicos se van a centrar mucho en analizar cuestiones de la microeconomía. ¿Se acuerdan qué significa microeconomía? ¿Era la microeconomía? Economía particular de Bien, tipo no de cada persona, pero sino de organizaciones pequeñas. bien. Puede ser. Se hincapié en el análisis individual, ¿sí? Micro pequeño, ¿no? Macro grande, decíamos en la unidad 1. Bueno, ellos, todos los aportes de los neoclásicos se van a enfocar en análisis más de índole microeconómica. Van a analizar la conducta del consumidor,
cómo se comporta una empresa, cómo funciona un mercado en particular, ¿sí? Ellos hacen foco en la microeconomía, eso es importante tenerlo presente. Y otra cuestión, bueno, les presento un poco en imágenes quiénes son los neoclásicos, ¿no? Acuérdense que estamos en plena mitad del siglo XIX, ¿no? Ahí tengo a Karl Menger, el austríaco, ¿sí? Tenemos el francés a Leon Walras, el inglés Stanley Jevons, y quizás el representante más importante, así como lo ven, él es Alfred Marshall, ¿sí? Y ahí ya estamos en Inglaterra también, ¿no? Siglo XX, primeros años del siglo XX. Es Vamos a conocido ver el apellido algunos de los Marshall, por aportes supuesto. más importantes. Marshall, sí, Alfred Marshall, ¿de dónde te suena a vos? No sé, me ¿Dónde lo suena escuchaste? Marshall, pero tal vez hay muchos Marshall. Bueno, también hay un plan Marshall, ¿no? En plan de reconstrucción de Europa después de la Guerra Mundial, pero no es el mismo Marshall, ¿no? Tiene que ver con otro Marshall. Ah, Un de ahí me economista. sonaba. Ese Marshall era creo que era alguien perteneciente al ejército, algo así. Bien, esos son los 4 representantes de la escuela neoclásica, que dijimos que por diferentes caminos llegaron a similares conclusiones sobre el funcionamiento de la economía. ¿Bien? Bueno, aportes de de la escuela neoclásica. Primero, hasta ese momento veníamos de la escuela clásica inglesa, a la ciencia económica se lo denominaba la economía política, ¿sí? De hecho, la crítica que hace Marx es el capital, crítica a la economía política. Bueno, con el surgimiento de los neoclásicos, la economía deja de llamarse así, ya no se va a llamar economía política, sino que simplemente se va a empezar a llamar esta ciencia como economía, ¿sí? Así como existe la física, la química, la matemática, esta ciencia le vamos a llamar economía, simplemente, sin ninguna distinción de cuestiones políticas, ¿sí? Es una ciencia deslindada de cuestiones políticas, de juicios de valor, eso es lo que plantean ellos, ¿sí? Acá los problemas sociales, ¿sí? Los dejan de lado, ¿no? No se van a centrar en cuestiones de política económica. Se van a centrar más que nada en el análisis de la ciencia económica, el conocimiento científico. ¿Sí? Van a tratar de explicar cómo funcionan los fenómenos del mundo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, eso por un lado. Ese es uno de los aportes de esta escuela. Dejan de llamar a la economía política con ese nombre y empiezan a llamarla como simplemente economía. Es la economía. ¿Sí? Sin ninguna mención a cuestiones de índole político, como decíamos recién. Otro de los aportes de la escuela neoclásica se centra en analizar cuál es el objeto de estudio de estas nuevas ciencias, de esta ciencia social llamada economía. Bueno, ellos se van a centrar, según el objeto de estudio, según ellos, la economía se debía centrar en analizar cómo el ser humano, los individuos, tratan de satisfacer sus necesidades ilimitadas, pero teniendo en cuenta que cuentan con recursos escasos. Es decir, el objeto de estudio de esta nueva ciencia es la escasez, ¿no? Eso que veíamos en la unidad 1. Ese sería el objeto de estudio. No le va a interesar a esta escuela porque si bien son los nuevos clásicos, no significa que son lo mismo que los clásicos. Hay algunas diferencias entre estas dos escuelas. Uno es porque para los clásicos el objeto de estudio era ver, por ejemplo, para Ricardo, ver cómo se distribuía el ingreso en la sociedad, cómo funciona una sociedad, las clases sociales. Bueno, para los neoclásicos no existen clases sociales. Existen individuos. Esa es otra diferencia con los clásicos. Ellos no hablan en ningún momento de clases sociales, no dividen a la sociedad en clases sociales, los dividen en individuos. ¿Sí? Analizan en forma individual a la sociedad. Por eso dice que sería de la microeconomía, digamos. Claro, ellos se hacen foco en cuestiones de atomicidad, ¿no? No hablan de grupos sociales, de clases sociales, ¿no? Acá todas las personas, o una persona es un individuo, ahora vamos a ver un poquitito, vamos a desarrollar esa cuestión, pero esa es una cuestión. Lo que a mí me interesa es cómo la persona, el individuo, el ser humano, satisface sus necesidades.
¿sí? Y se enfrenta a la escasez. O sea, el objeto de estudio de la economía es la escasez, según esta teoría, esta escuela de pensamiento económico. ¿Sí? Obviamente, ellos son economistas y ustedes saben, como se lo dije en clase pasada, la economía y la matemática se llevan muy bien. Entonces, si la economía es una ciencia, dicen los neoclásicos, tiene que ser una ciencia exacta. Debe parecerse lo más cercano posible, tiene que ser una ciencia exacta, ¿sí? Tiene que ser una ciencia formal, estricta. La tenemos que formalizar a esta ciencia. Entonces, ¿cómo formalizamos esta ciencia? Y bueno, vamos a utilizar qué mejor herramienta que la matemática. Ellos utilizan toda una herramienta matemática para poder explicar sus conclusiones a las que arriban. Todas sus teorías tienen mucho de la matemática, es decir, utilizan la matemática. Son economistas, ¿sí? Son economistas, perdón, voy a sacar, toqué cualquier cosa, ahí estamos. Son economistas y son matemáticos, utilizan mucho herramienta de la matemática para explicar sus conclusiones. ¿Bien? Nosotros vamos a analizar más adelante una estructura de mercado que se llama la competencia perfecta. Bueno, ellos también estudian el modelo de la competencia perfecta, se centran en analizar los mercados perfectamente competitivos, consideran que los mercados son perfectamente competitivos, ¿sí? Y como los seres humanos tratan de satisfacer sus necesidades ilimitadas contando con recursos escasos, se enfrentan a la escasez. Yo para satisfacer mis necesidades económicas necesito bienes, recursos, ¿sí? Nosotros vimos que existen dos tipos de bienes, los bienes libres y los bienes económicos, ¿sí? Bueno, ellos se van a centrar en analizar los bienes económicos, porque son esos bienes los que son escasos. Los bienes libres son ilimitados y son gratis. Me interesa acá es cómo funcionan los mercados de los bienes económicos, ¿sí? Y se van a centrar en analizar también qué valor deberían tener esos bienes en un mercado, qué precio debería tener ese bien al momento de ser comercializado, ¿sí? Entonces, a esta ciencia la llaman economía, se enfocan en la escasez, trabajan con los mercados de competencia perfecta, utilizan la matemática en todo su análisis y se preocupan en analizar los bienes económicos hasta acá. Bueno, pero ellos también se van a preguntar, como ya se preguntaban los clásicos, como se preguntaba Marx, como se preguntaban allá por la Edad Media los religiosos, ¿qué precio debería tener un valor? ¿Cuál es el valor de un bien? ¿Sí? Bueno, acá hay uno de los aportes más importantes de esta escuela. Ellos dicen que el valor de un bien no siempre está determinado por los costos de producción, como decían los clásicos o Marx. El costo, el valor del trabajo, por ejemplo, que costó producir un bien. Porque para los neoclásicos, el valor de un bien depende de la utilidad que le reporta a una persona ese bien. Podemos pensar lo que es una teoría, a diferencia de los clásicos, que era una teoría objetiva. ¿Por qué? Porque yo le daba el valor a un bien dependiendo del costo de producción. Acá la teoría se transforma en subjetiva. ¿Por qué? Porque el valor de un bien depende de la utilidad que a la persona le reporte ese bien. Y no todos valoramos los bienes de la misma forma, ¿sí? Si yo a un bien, por ejemplo a una lapicera, dependiendo de su utilidad, estaría dispuesto a pagar 40 pesos por esa utilidad, si esa lapicera sale 40 pesos en el mercado, y como yo estoy dispuesto a pagar 40 pesos, que me reporta esa utilidad a mí, lo pago. Si a mí esa lapicera me da una utilidad que yo la valoro en 40 pesos, pero me sale 70, y no la voy a comprar, porque no me da tanta utilidad como para poder pagar ese precio, ¿sí? El valor depende mucho de la utilidad que le reporta una persona, y una persona está dispuesta a pagar un precio dependiendo de la utilidad que le reporte esa persona, ¿sí? Dependiendo también de la capacidad que me satisfaga, de mi necesidad que satisfaga ese bien, ¿sí? Y obviamente, la utilidad que me va a reportar va a depender mucho de la cantidad que yo tenga de ese producto, ¿sí?
Ellos hablan de dos conceptos, la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad marginal es la utilidad que me reporta consumir unidades adicionales de un producto. Si yo tengo mucha sed, por un vaso de agua en el medio del desierto, estaría dispuesto a pagar un precio muy alto por ese vaso de agua. ¿Sí? Pero en la medida que yo empiece a tomar agua, vasos adicionales de agua, quizás por esos vasos adicionales, por el tercero o el cuarto vaso de agua que tome, no estaría dispuesto a pagar el mismo precio que estuve dispuesto a pagar por el primer vaso de agua. ¿Por qué? Porque yo voy ya satisfaciendo mi necesidad. Y en la medida en que yo tenga más de un bien, menos utilidad me va a dar. Con respecto a las primeras unidades. ¿Sí? ¿A qué voy? A que ellos van a plantear que en la medida en que una persona tenga mayores unidades de un producto, en la medida en que yo me haga superabundante en un producto, no lo voy a valorar tanto como si tuviese poco de ese producto. La gente tiende a valorar aquellos bienes que son escasos, como los bienes económicos. Los bienes que son superabundantes no son tan valorados por la sociedad. ¿Sí? Y acá puedo plantear una cosa. Si yo estoy bien de salud, me está yendo bien, quizás no estoy valorando mi salud. Ahora, cuando yo me enfermo, ahí me voy a preguntar por qué no me cuidé. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo deje de tener algo, lo voy a valorar más que cuando lo tenía. ¿Sí? Uno generalmente valora más las cosas cuando las pierde que cuando las tiene. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bien. Aquellos bienes que son Entonces, más escasos, tengo, ¿sí? menos cuesta. Menos lo valoro. Mientras menos tengo de algo, más lo voy a valorar. Ok. Esa es un poco la lógica que utilizan los neoclásicos a la hora de medir el valor de los bienes, en base a la utilidad que me reporta. Si yo tengo mucho de algo, no le doy tanta utilidad, no le doy tanto valor, si yo tuviese poco de algo. ¿Sí? Cuando yo tengo poco de algo, lo suelo valorar mucho. Y estoy dispuesto a pagar un precio muy alto por eso. Bien. Este concepto ustedes lo van a desarrollar en otras materias, no se preocupen, pero a mí me interesaría esto, digamos, que yo voy a valorar, la teoría del valor de un bien depende mucho de la utilidad que a mí me reporta ese producto. Si a mí me genera mucha utilidad, estaría dispuesto a pagar un precio más alto que aquellos bienes que no los valoro tanto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende este punto? Sí. Sí. Bien. Pero ese es el valor. Para ellos, valor no es lo mismo que precio. El valor es algo subjetivo de la persona. Es cuánto valora una persona un producto. Pero en el mercado, ese producto tiene un precio. ¿Sí? Entonces, ellos se van a poner a pensar qué precio realmente tiene en el mercado. Porque el valor que yo le asigno a un producto probablemente no sea el mismo precio que se paga en el mercado. ¿Sí? Entonces, los precios para esta escuela juegan un rol muy importante porque es el reflejo de la escasez de los productos. Bienes que son más escasos tienden a tener un precio más alto. ¿Sí? Y bienes que son superabundantes tienden a tener un precio más bajo. El precio es el reflejo, podríamos pensar, para esta escuela, que el precio es el reflejo de la escasez de esos bienes en una sociedad. Si el precio de ese producto es muy alto es porque ese bien es muy escaso. Si el precio es muy bajo, podríamos pensar que ese producto es muy abundante en el mercado. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la teoría del valor y los precios de los productos. ¿Sí? ¿Qué podría decir? Bueno, esto es una idea de los primeros neoclásicos. Marshall llega, que es el representante más importante, dijimos, y que surge después de esos primeros neoclásicos. Marshall lo que hace es un poco, podríamos decir, quedar bien con todos.
Porque para los primeros neoclásicos, el valor de un producto depende mucho de una cuestión subjetiva, de la utilidad que le reporta a una persona. Pero también lo que hace Marshall es conjugar dos cosas. Esta idea, la teoría subjetiva del valor de los primeros neoclásicos, con la teoría objetiva del valor de los clásicos. ¿Por qué? ¿Qué dice Marshall? Marshall dice, bueno, el precio de un producto está bien, tiene que ver mucho con la valoración que hace la persona de un producto, pero no hay que desconocer los costos de producción. Porque producir un bien económico, tiene un costo. Y eso, cuando van el consumidor y el productor al mercado a realizar la transacción, a realizar ese intercambio, entran en juego los dos. La valoración subjetiva del consumidor con los costos de producción que al empresario le costó producir ese producto. Esa interacción entre uno y otro determina un precio de equilibrio de ese producto en el mercado. Ese precio que se determina en el mercado, los mercados competitivos, perfectamente competitivos, es un reflejo de dos cosas: de la valoración que hace la sociedad por ese producto y de los costos de producción de ese producto. Hay una frase que decía Marshall, y tiene que ver con esto, y cierro la idea. Él decía que en realidad, cuando vos cortás una hoja con una tijera, no es ni la hoja de arriba, y tampoco es solo la hoja de abajo la que corta la hoja, son las dos. ¿Se entiende? Hay que tener en cuenta las dos cosas: la valoración que hace la sociedad de un producto, más los costos en los que incurre la empresa para producir ese producto. Y el precio es el reflejo de los dos: del costo y de la valoración que hace la sociedad. Si a mí una lapicera en el mercado la consigo a 15 pesos por lapicera, no sé cuánto sale una lapicera hoy, seguramente debe salir, está más cerca de 100 pesos. Si esa lapicera me sale 100 pesos, seguramente, y la compro a 100 pesos, es porque yo la valoro en 100 pesos esa lapicera, si no, no la compro. Y seguramente tenga que ver mucho también con los costos de producción, que esa lapicera salga a 100 pesos. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Se entendió? O sea que a la hora de la determinación de los precios entran en juego los dos, el consumidor y el productor. La valoración que hace el consumidor de ese producto, más los costos en los que incurre el productor. ¿Sí? Porque si yo te hago 100 pesos una lapicera y el productor me acepta esos 100 pesos, seguramente con esos 100 pesos está cubriendo sus costos de producción también. ¿Se entiende? Si no, no me lo vende. No me lo va a regalar. O sea, está teniendo en cuenta sus costos a la hora de cobrar un precio, de vender un producto. ¿Estamos? Sí. Pero hay más aporte de la escuela neoclásica. ¿Qué dice la escuela neoclásica? Bueno, también se va a interesar la escuela neoclásica. Un segundito. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Sí, porque Sí. me parece que se me trabó la presentación. Estoy viendo si puedo salir. Un segundito. Un segundito. No, salgo un ratito y vuelvo a entrar. Dame un segundito porque se me trabó la presentación. Bueno, profe. Dame un Bueno. minutito. Es un minutito nomás, ¿eh? Ahí vuelvo. Bien. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ahí volví para atrás. Bien. Bueno, dijimos que otro de los aportes es la teoría del valor, una teoría del valor subjetivo, donde el consumidor trata de valorar esos productos en base a su utilidad. El precio se determina en el mercado entre la interacción entre los consumidores y los productores, ¿no? Y el precio que se determina es un reflejo de la escasez de ese producto en el mercado. Bienes muy escasos tienden a tener un precio muy elevado, y bienes superabundantes tienden a tener un precio más bajo. ¿Sí? Es el reflejo de la escasez del precio. Pero también se van a centrar en otro tema espinoso, que ya preocupaba a los clásicos: la distribución del ingreso en la sociedad.
Los clásicos decían que la sociedad está dividida en tres clases: terratenientes, capitalistas y trabajadores. Bueno, para los neoclásicos eso no existe. Dijimos que las clases sociales acá desaparecen. Cada individuo es visto, puede ser una persona, puede ser consumidor y a la vez puede ser el propietario de un factor productivo. Puede ser un consumidor, pero también puede ser trabajador. Es consumidor, pero puede ser un terrateniente. Es consumidor, pero también es capitalista. Es decir, cada persona ocupa esos dos roles, como consumidor y es propietario de un factor productivo. ¿Sí? La distribución del ingreso va a depender mucho de dos cuestiones: de la cantidad de factores que ese individuo disponga o posea, ¿sí? Cuántas horas trabajo en el día, por ejemplo, cuántos campos tengo, con qué capital dispongo, y la cantidad de factores que posee la persona, el individuo, y del precio de esos factores productivos. Obviamente la remuneración al trabajador es el salario, la remuneración a la tierra es la renta, y del capitalista el interés. Dependiendo de esas dos cosas, de la cantidad de factores en las que yo dispongo, más el precio de los factores productivos, la remuneración, eso me va a determinar el ingreso que voy a obtener. Si yo destino de mi vida tanta cantidad de horas de trabajo al mes, y por cada hora yo cobro un determinado remuneración, eso va a determinar cuál va a ser mi ingreso. Y lo mismo le pasa al terrateniente. Dependiendo de su dotación de campos y de lo que cobre por ese alquiler de los campos, eso va a determinar su ingreso. ¿Sí? O sea que el ingreso acá no se divide en clases sociales. Se va a distribuir dependiendo de qué cantidad de factores vos dispongas y del precio de esos factores. Dependiendo de eso, eso es lo que te pertenece. Si yo trabajo más, genero más ingreso. Si trabajo menos, genero menos ingreso. Si no trabajo, no tengo ingresos. A mí no me corresponde ingresos por pertenecer a una determinada clase social. ¿Se entiende? Sí, Sí, Y acá van a hacer mucho hincapié ellos en la productividad. Mientras más productivo seas, más ingreso te va a corresponder. ¿Sí? Por eso decía acá, como dice en la presentación, a cada factor, acá no existen clases, existen factores productivos. La sociedad se divide en individuos y cada individuo es dueño de un factor productivo. Y obviamente a cada factor le corresponde un ingreso por alquilar sus servicios, por prestar su servicio al trabajador. Si vende su fuerza de trabajo, recibe un salario. ¿Sí? Bien. Como dije yo, acá no hay clases sociales, sino categorías: tierra, trabajo, capital. ¿Sí? Factores productivos. Y le va a agregar algo más Marshall, que es la capacidad empresarial, el empresario. ¿Sí? Y el empresario para Marshall no es lo mismo que decir capitalista. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Puede ser la misma persona, pero puede que no. Porque el capitalista es el que digamos, te ofrece su capital para, por ejemplo, un determinado proyecto, y el empresario es el que asume los riesgos, ¿sí?, de esa inversión. Entonces, capitalista e empresario no son los mismos acá. Pueden cumplir dos roles totalmente diferentes. Bueno, y como decíamos recién ahí, ¿qué ingreso le corresponde a cada uno de estos factores? La renta a la tierra, el salario lo recibe el trabajador, ¿sí?, el interés al capitalista, al capital, y el empresario se va a llevar otra remuneración: el beneficio. ¿Sí? El beneficio es lo que se va a llevar el empresario de esta distribución del ingreso. ¿Estamos? ¿Se entiende? sí se entiende, ¿Sí? profe. Bien.
segundo. Que vuelvo a entrar. Un segundo que se me volvió. Estoy teniendo complicaciones con la compu. Bueno, ahora sí. Salgo un ratito, un minutito y vuelvo a entrar. Me esperan un minutito que voy a reiniciar la compu. Sí, sí. Bueno, pues si no la reinicio, no vamos a poder avanzar. Un segundito, ya vengo.